Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos haciendo todo un camino en nuestra vida cristiana. Estamos procurando entender bien lo que el Señor, ¿verdad?, nos quiere regalar en el día a día a través de su palabra, a través de su mensaje. En este caso estamos mirando concretamente desde el Evangelio de San Mateo. Mateo en el capítulo 4 que nos presenta sobre las tentaciones. Pero estas tentaciones como paradigma nosotros encontramos aquí. Recordemos que son reflexiones de comunidades cristianas que en un tercer momento después ponen por escrito todo lo que ellos están pensando, pero ante situaciones concretas que vive esa comunidad. No pensemos entonces que esto Jesús vino y escribió así y dijo, mira, yo tuve esta tentación, aquí me tentaron, me llevaron al desierto, etc. No, esta es una reflexión teológica que incluso se está inspirando y está mirando sobre las promesas, sobre el designio de Dios, lo que ellos van entendiendo de las profecías, de la Torá, de los libros históricos también y los libros sapienciales, ¿verdad?, de la Tanakh que nosotros le llamamos, ¿verdad?, la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, que sería para nosotros el Antiguo Testamento. Y aquí encontramos estas tentaciones, pero las tentaciones nos hablan, había sido, de una forma paradigmática, de una forma modelo, EICOPA, de todas nuestras tentaciones, lo que nosotros vivimos hoy. Estábamos hablando y ahora estábamos dando las respuestas, que es lo elemental y fundamental. En los cursos anteriores, por favor, vayan ahí atrás, a través de las redes, van a encontrar todos estos cursos en el día a día. El curso anterior hablábamos sobre la tentación, esa primera tentación, cuando decía justamente, nos quedamos ya en la respuesta de Jesús, porque Jesús en ese versículo 4 decía, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando hablamos como respuesta, en boca de Jesús que nos dice no solamente vive del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos está diciendo que el hombre tiene que formarse en una forma integral. Es el hombre completo, indica tuña de la ña forma,
llamamos acá cuadrado, llamamos acá pecoin, o le deformamos solamente porque queremos, no sé, que sea simplemente razón el hombre. Y no le formamos en el aspecto afectivo, en el aspecto trascendental, o si no otros le forman solamente, no sé, tú jugas a poner la partido, tú jugas a poner la fútbol, pero cero la iñaca. Nos apoya materia gris y así sucesivamente. El hombre, dentro de una formación que antes le llamamos la formación humanística, todos los elementos del hombre para que sea feliz, todos los elementos, ¿verdad?, de lo humano, lo que se refiere, ¿verdad?, al hombre como tal. Lastimosamente hoy nuestras educaciones, nuestros sistemas de educación muchas veces parcializan demasiado. Bueno, esta es una primera respuesta que encontramos de Jesús. Jesús muestra la auténtica grandeza humana en esta formación completa, general, integral. Por eso, su respuesta ha sido siempre la obediencia de Dios. La obediencia de Dios. O sea, mirar y responder. Jesús le respondió. También está escrito, ¿viste? Después, en el 4, Jesús le respondió, está escrito. Es decir, tenemos que mirar entonces desde una propuesta de Dios. No podemos mirar simplemente de una propuesta muy humana, muy egoísta. Algunas veces recuerden que muchos papás, cuando digo papás incluyo a las mamás, evidentemente, padres, solamente se fijan desde lo que nosotros pensamos y queremos para nuestros hijos. Que está bien, no es que está tan mal, digamos, pero atención, en ese pensamos y queremos para nuestros hijos, tiene que ser también un discernimiento donde después el hijo pueda entrar en su propia decisión. El hijo tiene que entrar después para las decisiones mayores. Tal vez cuando sean chicos todavía nosotros le vamos educando y de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿verdad? De acuerdo a nuestras posibilidades. Pero atención, procuremos también entender que la formación integral es fundamental. Algunas veces nosotros optamos por colegios muy caros, muy de élite, que me parece que está bien, pero pensando simplemente en, no sé, en razón o en el futuro que va a tener posibilidades para ganar plata, para ser un fulano de tal. Y sin embargo, carecemos, ¿verdad?, de elementos de una formación integral completa. Y sobre todo me refiero al aspecto de la trascendencia, al aspecto religioso. Si por ahí está bien, le metiste ahí en uno de estos colegios así, donde no hay nada de religión, por ejemplo, ¿verdad?, o por lo menos un seguimiento profundo, por lo menos vos tenés que estar muy atento en tu vida cristiana, en tu vida de familia, muy atento, porque si no, nos estamos olvidando y estamos dejando uno de los elementos fundamentales y esenciales en la formación del hombre, en la formación nuestra, en la formación de la comunidad. Todos tenemos que preocuparnos en este aspecto, todos tenemos que preocuparnos. Yo digo también, por si acaso, si hay alguno, ¿verdad?, no sé si hasta eso llegaremos, pero algunos que están al frente de estas grandes instituciones, pero donde nosotros no encontramos este aspecto de la formación integral del hombre. Y en la formación integral me refiero al aspecto también religioso. No es solamente ñamo acá cuadrado, ñamo acá guazú, la razón, decimos la materia gris, la filosofía, que piense, sí, hay que pensar. Pero recordemos que el hombre es pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho. Para caminar necesitamos las dos piernas. El aspecto del sentimiento, el aspecto religioso, el aspecto de la razón. Esto es formación integral del hombre. No nos olvidemos, porque si no después nosotros nos lamentamos ya cuando nuestros hijos son grandes y nos damos cuenta que hemos formado o hemos educado a un monstruo. Y eso sucede en la sociedad. Y yo les digo y los digo de todo corazón y no estoy inventando, no estoy haciendo teoría, no estoy hablando desde libros, estoy hablando de realidades concretas. Porque en estos 26 años he recibido a tantas familias, sobre todo papá y mamá, ¿verdad?, que después se preocupan y vienen y no saben qué hacer ya con sus hijos. Pero al final, ¿quiénes son los que
le fueron metiendo estas ideas en la cabecita. Y bueno, fue una opción nuestra como familia. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Si vos no podés ahí recibir ciertas cosas, por lo menos sustituirlo vos, entonces, y buscar. Pero tiene que ser una formación integral, una formación del hombre, una formación entonces humanística, decíamos nosotros antes. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. En medio del torbellino de cosas que vivimos, siempre hay algo que agradecer. Pero qué difícil a veces es detenernos, hacer esa pausa y decir gracias. Soy Huguet Turcot, consagrada del Reino Christi. Pensando en qué podía compartirte hoy, veo que algo esencial en nuestra vida es vivir la gratitud. ¿Por qué tú crees que vivir con gratitud te puede salvar de muchos momentos difíciles? Porque es ver lo bueno que pasa en tu vida. Es verdad que hay momentos que es difícil de ver lo bueno, momentos que sentimos que todo está en nuestra contra, momentos que despertamos y que desde que despertamos empezamos a sentir sentimientos negativos, cansancio, apatía, enojo, que no queremos despertar porque nuestra cama está muy cómoda. Es verdad, todos lo hemos vivido. Hemos tenido también esos momentos de tener dificultades con las personas que queremos o que nos está costando perdonar, que nos está costando nuestro trabajo, nuestra misión. ¿Cuántas cosas difíciles en nuestra día a día? Pero si nos detenemos y en la noche pensamos, ¿de qué te puedo agradecer a ti, Jesús, hoy? Nos damos cuenta que tenemos más de 5 cosas, 6 cosas por agradecerle. Hoy es un buen momento para que te preguntes qué es lo primero que sale en tu corazón cuando decimos agradece. Agradece por estar vivo, agradece por que tienes alimentos, agradece por tu salud, agradece porque tienes una personalidad que está superando momentos de dificultad, agradece por que tienes una familia que te ama, agradece porque estás enamorado, agradece porque crees en Dios. ¿Por qué agradeces hoy? En medio del torbellino de cosas que vivimos, siempre hay algo que agradecer. Pero qué difícil a veces es detenernos, hacer esa pausa y decir gracias. Y decir gracias a veces es parte de nuestro vocabulario, lo vamos diciendo por la calle, en el súper, en la gasolinera, en el trabajo, gracias, gracias. Pero si pensamos que es gracias, es darle el valor a la otra persona, es darle el valor a la otra situación. Por eso cuando nos detenemos, nos ponemos de rodillas, nuestra mirada se pone en el cielo y le agradece a Dios, reconocemos su acción en nuestra vida, en nuestra historia. ¿No te ha pasado que hubieron momentos en los que no encontrabas por qué Dios estaba permitiendo algo y ahorita lo agradeces porque creciste, porque te diste cuenta de cualidades, te diste cuenta de las personas que te amaban? Siempre hay algo escondido detrás de cada situación. Y acuérdate que agradecer te hace muy feliz también, porque es recordar lo bueno que Dios hace y lo bueno que las demás personas hacen en nosotros. Por eso hoy, ¿a quién le quieres decir gracias? En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom
recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor desde la teología de San Mateo. Qué lindo este capítulo 4 que nos habla de estas tentaciones que nosotros tenemos en la vida. Jesús muestra la auténtica grandeza humana, decíamos nosotros, es decir, se preocupa de una formación integral de todo el hombre. La respuesta ha sido siempre la obediencia a Dios, la respuesta de parte del autor sagrado que nos muestra que Jesús siempre responde. Dice, Jesús le respondió, está escrito.
Jesús le respondió, también está escrito. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito. Es decir, hay una obediencia total a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que está escrito? No porque está escrito simplemente ahí, porque está escrito. Como que yo tengo que repetir, lorito y ya, sin entender. No. Está escrito es una forma de decir, esto es lo que verdaderamente marca nuestra educación. Esto es lo que marca mi existencia y marca mi vida. Está escrito en mi vida. Está marcado el corazón del hombre. Está entonces lo elemental y lo fundamental. Aquí lo tengo. Escrito en mi corazón. Está escrito en mi corazón. Es como antes, ¿verdad? Del Éxodo. Si ustedes miran el capítulo 19 del libro del Éxodo, es lindísimo, ¿verdad? Cuando Moisés sube a la montaña y Dios le entrega los mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Dónde lo escribe Dios esos 10 mandamientos según la Biblia? Dice que le escribe en una piedra. Pero estos son elementos simbólicos, ¿verdad? Para nosotros, y me parece que somos muy inteligentes, ¿verdad? Nosotros para entender que cuando Dios escribe en una piedra, quiere decir que escribe de una forma perpetua. Es decir, escribe en nuestro corazón, está escrito. Lo que se escribe en la piedra es como Pilato después dice, lo escrito está y Yaguainabe. Lo escrito está. Es decir, escribir en la piedra es justamente, ustedes saben lo que es eso, ahí agarrar, escribir en la piedra, dejar los signos en la piedra. Esto a nosotros nos hace recordar y nos hace entender lo profundo, lo elemental y fundamental que significa grabar a través de la educación en el corazón del hombre. Esto es grabar en el corazón de la persona, lo que después le va a servir como el elemento para desarrollarse en su vida. Eso que nosotros grabamos en el corazón del hombre es lo que después nos sirve a cada uno de nosotros para poder desarrollarnos en nuestro existir. Así de sencillo. Eso que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos. Por eso que la educación es demasiado importante. Este famoso filósofo, pero sobre todo pedagogo, Rousseau se llamaba, ¿verdad? Entonces él justamente cuando habla en su libro, lean si quieren después, el Emilio, ¿verdad? Emilio se llama el modelo de este y que él está hablando, porque está hablando de la pedagogía. Y él dice justamente, denme ese chico, yo le voy a hacer crecer, dice. Y ese será un santo o si no será un bandido de primera. Mirá que Rousseau lo está diciendo. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo ni la Biblia, pero evidentemente que es desde una consecuencia de una reflexión profunda que nosotros podemos hacer desde la Biblia. Porque nosotros con la educación estamos haciendo esto. Estamos grabando en el corazón, así como hace Dios. Con esos mandamientos grabamos el corazón del hombre. ¿Por qué a ustedes les parece que todas estas corrientes, no sé, de género, etcétera, etcétera, lo primero que atacan y quieren hacer es meter a través de los libros, a través de la educación, quieren meter todas estas cuestiones, ¿verdad? De ir prácticamente en contra de nuestros valores y de nuestros principios elementales de la familia, porque es la única manera de disgregar, y de cambiar una mentalidad de la sociedad. Si todos volvemos de nuevo a la edad de piedra o a la edad del bosque, de la selva, no estoy hablando mal, ¿verdad?, de nuestros nativos que viven en la selva, etcétera, etcétera, y que son mucho más, me parece, por lo menos coherentes con su manera de vivir y su forma de ser. Por eso no estoy queriendo hacer comparaciones, digo nomás como una expresión. Esa es una expresión, disculpen, pero utilicé esa expresión para decir, ¿verdad?, que algunas veces nosotros queremos ir como hacia atrás, ¿verdad?, de elementos fundamentales y esenciales que nos ayudan a nosotros a crecer como personas. Nos ayudan a nosotros verdaderamente a dar lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad?, de acuerdo a esa tradición, de acuerdo a ese crecimiento, de acuerdo a eso que nosotros recibimos de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos, queridos amigos. Y eso es lo que justamente este capítulo 4 nos está diciendo. Atención, que esa es una tentación. Rousseau por eso decía, denme a ese jovencito
Y yo con la educación, con la transmisión, ¿viste? Ahí está la transmisión. Ahí está la tradición, queridos amigos. Con la tradición yo le voy a educar. Y de acuerdo a como yo le eduque, ese y será un santo, y dice luego así, o un santo, o si no será cualquier bandido. Porque de acuerdo a los valores, los principios y el acompañamiento que yo le dé a la educación, él está hablando de la pedagogía, ¿verdad? Es un gran pedagogo. Ahí están otros también grandes pedagogos, y entre ellos está San Juan Bosco, este gran santo, que no es que hace mucha teoría, sino que desde la práctica de la educación que le da a estos chicos que venían de la calle, que venían entonces de ser abandonados, que no tenían nada. Ojalá podamos resucitar de nuevo este carisma tan lindo, ¿verdad?, de San Juan Bosco también aquí entre nosotros, ante un momento de decadencia, ¿verdad?, en que estamos con este carisma. Volver a levantar a Don Bosco, ¿verdad? Pero en una educación verdadera, ¿verdad?, de estos chicos abandonados, estos niños que necesitan verdaderamente. Pero vean, mañana se dan cuenta. Y eso significa, entonces, responder a un llamado de Dios. Eso significa verdaderamente esforzarse y querer, pero desde una formación integral. Si nosotros no nos formamos integralmente, así como te está diciendo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este sentido nos está diciendo claramente que hay otros principios y otros valores esenciales que tenemos que tener siempre en consideración, y es la educación integral. Queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe
guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. A ti gloria y honor. Queridos amigos, estamos con Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento y reflexionamos sobre las tentaciones, capítulo 4 de San Mateo. Estábamos viendo sobre las respuestas de Jesús. Ahora miremos un poco después de esa obediencia que el Señor propone. También está escrito, apártate de mí, Satanás, porque también está escrito, ¿viste? Jesús le responde con esa reflexión de la misma palabra de Dios, la reflexión de esta misma comunidad que mira y que entiende cuál es su caminar ante el Señor, ante Dios. Entonces ahora vamos a mirarnos y vamos a decir que estas respuestas es un colocarse confiadamente entonces en el regazo de Dios, decimos, ¿verdad? Colocarse confiadamente en las manos del Señor. Porque cuando te está diciendo, justamente, también está escrito, primero te dice en el versículo 4, en el versículo 7 te vuelve a decir, Jesús le respondió, ¿viste? Es la respuesta, está escrito. Hay que ubicarse confiadamente entonces en las manos de Dios. Aquí nos está llamando a vivir profundamente nuestra fe, queridos amigos, queridos hermanos. Es la fe en Dios, es la fe profunda. Confiamos en nuestro caminar, confiamos en aquello que decimos, confiamos en aquello que hacemos. O sea, la tenemos clara, Eisopea, la tenemos clara. Pero ¿desde dónde? Y desde la palabra de Jesús, desde la palabra de Dios, que nos llama y que nos dice, pealandera peina. Ha peara bequerire hono dere yawemo ain. Rengua hetanlas un ame, quiere decir eso. Rengua hetanlas un ame. Justamente en varias de las misas, ¿verdad? En mis homilías, presentando, ¿verdad? La estructura, ¿sí? Lo que nosotros le llamamos la macroestructura de la Biblia, o la macroestructura también de un caminar litúrgico, porque la Iglesia en 3 años te presenta toda una macroestructura.
Y entonces yo le decía, en este ciclo, no sé, de este año, ciclo B, si nosotros cumplimos la palabra de Dios, así como nos dice y como nos pide en esa propuesta de todos los días o de todos los domingos, pero nos esforzamos en vivir, en llevar ese mensaje de salvación y en ponerlo en práctica, yo le decía a la gente, ¿saben qué? Si ustedes se me mueren aquí a mitad de camino o si me mueren ahí a final del año, ojalá que nunca pase, por favor, Señor. Te digo nomás, pero para hacer mi comparación y mi homilía, tuve que utilizar esa expresión. Pero en fin, realmente yo te voy a bajar ese santo que está ahí y te voy a poner a vos ahí en su lugar. Así yo le digo a la gente que está escuchando la homilía y que está. Si verdaderamente, atención, pero en Duquena, si verdaderamente nosotros hacemos este paso pedagógico y vamos cumpliendo lo que el Señor nos está pidiendo, la iglesia nos propone un camino de santidad. Atención, gente, no estamos jugando no sé con qué cosa. Nosotros encontramos en ese ciclo litúrgico de todos los domingos, si querés, o de todos los días, si querés, mejor todavía, una propuesta de santidad. Si nosotros cada día con ese mensaje que recibimos de la palabra de Dios, procuramos vivirlo a rajatabla, ese mensaje de salvación, ese mensaje de santidad, verdaderamente, queridos hermanos, nosotros vamos a ser santos ante Dios. ¿Entendiste? Es santidad. ¿Creemos o no creemos en lo que se nos está proponiendo en ese camino justamente de la iglesia, de la comunidad? La comunidad te está diciendo, vea, landera pena. Este es el camino. Y es como decir, mira, este es tu GPS. Tu GPS te dice, bueno, aquí gira a la izquierda, gira a la derecha, suba aquí, suba allá, desvíe. Y allá está tu objetivo, que es la santidad. Si vos te fuiste, ¿vas a llegar o no vas a llegar a tu destino? A tu punto y ese que está ahí. ¿Vas a llegar o no vas a llegar? Claro que vas a llegar. Y ese único era tu santidad, ¿verdad? Eso es lo que yo le digo a la gente. Algunos me miran así, algunos medio, até cuando gusta lento eso, que parece que es demasiado fuerte y demasiado duro. Que yo le diga, le voy a bajar a ese santo que está ahí, ¿verdad? No le gusta eso, le voy a bajar. Pero es simplemente para decirle, ¿verdad? Que si nosotros hacemos ese camino de santidad, pero seriamente, y vamos cambiando, pero por eso le digo, seriamente, no es un leer, sí, mira qué lindo el mensaje, mira qué lindo lo que dice aquí, y después terminó ahí, terminó el recreo, ahí dice la gente. No, si hacemos un camino serio, si hacemos un camino propuesto así por la iglesia, ciertamente que vamos a llegar a la santidad. Ciertamente que nos pueden poner, si yo ahí en ese camino y estoy haciendo y me estoy esforzando a través de la Eucaristía, a través de la comunión, a través de la confesión, a través de mis acciones, a través de mi bondad, a través de todo lo que yo hago, el esfuerzo tremendo para cambiar, para mejorar. Tal vez no llegue a un 100%, como yo les dije en los otros cursos bíblicos. Ni en 50, 60, 70% de un recuperar nuestra santidad. Ciertamente que vamos a ser santos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Creemos o no creemos verdaderamente en nuestro camino, de lo que estamos haciendo? ¿Creemos o no creemos en la fuerza de la palabra de Dios? Pero para eso, aquí está. Esa es nuestra tentación cuando nosotros queremos simplemente parcializar. Estamos parcelando y nos estamos quedando en una sola cosita. Por eso aquí la tentación le dice, el tentador se acercó y le dijo, si tú eres hijo de Dios, muy bien, tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, manda que estas piedras se conviertan en panes. Directamente te está haciendo un desafío. Te quiero probar, quiero saber, pero quiero ver solamente tu poder, a ver si tú eres. Este aspecto parcial nomás. Te quiero probar. Y Jesús le dice, el hombre no solamente vive del pan, no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso me le está diciendo eso. Yo busco la integralidad y entonces lo que tenemos que hacer en nuestro camino de salvación y en nuestro camino que se nos propone en el día a día con la palabra de Dios, con el evangelio, con la liturgia de la palabra, con la confesión, con los sacramentos,
Se nos está presentando santidad, queridos amigos, caminos de santidad. Te hago la ñan de GPS, ñan de la jaina hacia nuestra santidad, hacia nuestra realización, hacia nuestra felicidad. Ahora la pepe vina la punto pita y a pepe la lengua ese hina. Y seguí ese camino y vas a llegar a ese punto pita. Y ahí está la santidad. Apunta a la santidad. Entonces vamos a cambiar. Bueno, seguimos un poquitito más. Entonces nosotros decíamos, es un colocarse, por eso dice, colocarse confiadamente en el regazo de Dios. ¿Nos colocamos o no nos colocamos con esa confianza plena de lo que estamos haciendo en el regazo de Dios? Ya hipotata y con la ya hipotai. Ya güeroviata y con la ya güerovia y la ya yapoa. Entonces hay que pensar, hay que decir. Es como decir, yo me voy a una universidad. Yo quiero estudiar, no sé, medicina. Y yo me voy y me dicen, bueno, este es el camino que vas a hacer. Este es el primer año, segundo año, tercer año. Esto es lo que se hace en el primer año. Entonces, ¿vos crees o no crees que vas a ser médico dentro de 7 años? ¿Vos crees o no crees que vas a tener la capacidad para diagnosticar la enfermedad? O para ser un cirujano y saber cortar a alguien y operarle de su apendicitis. De este día en Ñepeno, 0 kilómetros. Ni un bisturí no sabe agarrar. Dentro de 7 años, ¿confía o no confía que si entras ahí en esa universidad vas a llegar a cortar y a salvarle de su apendicitis? O incluso de cortarle la cabeza y a operarle ahí el cerebro. Claro que vas a tener la capacidad. Pero baila ella, bueno, tenés que hacer el camino. Tenés que hacer el camino. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Esa es la liturgia cotidiana, la palabra de Dios cotidiana. Si todos los días escuchamos la palabra de Dios y si todos los días hacemos lo que te da como lección el Señor, ciertamente que después vamos a ser duchos en esa materia y vamos a llegar a la santidad. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de ñan de Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece ñan de Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981
50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ya en el Nuevo Testamento estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Y estamos viendo sobre estas tentaciones que nosotros tenemos en nuestra vida y que tantas veces nos desvían, ¿verdad?, de nuestro camino. Hay guapa oye la gente. Pero sin embargo, después en el momento exacto, tenemos que forzarnos, tenemos que mojar camiseta. Ahí parece que nos cuesta. Es famoso, no sé si a ustedes les pasa, a mí alguna vez me pasa. Hoy voy a comenzar mi dieta. Vea la famosa. Hoy voy a comenzar mi dieta. Nunca dañé, porque hoy la hace dieta. Entonces cada vez se grave, a cada vez se la sube, ¿entienden? A pesar con lo que Andrés. Hoy voy a comenzar a caminar y voy a correr para poder entonces estar bien en forma. Nunca Andrés ya pues, a siempre, hoy, o si no ve famoso, vení mañana, vea famoso. Ustedes sabían, dice que en un almacén había justamente un lechero, pero ahí. Dice, hoy no se fía, mañana sí. Pensamos ahí. Ferola y cartel. Hoy no se fía en este almacén, mañana sí. Pero donde ellos, cada día ellos, mañana sí, donde dejó al día siguiente. Hoy no se fía, mañana sí. Vamos a hacer,
Hoy no se fía, mañana sí. A pesar que alguna vez ñande peñandere coebe, ñañemo y peñande yarare no debe, añade ya es bebé, ¿verdad? Le estamos diciendo al Señor, hoy Señor, no quiero comenzar, pero mañana sí. Y cada día le decía al Señor lo mismo. Hoy, Señor, quisiera comenzar, pero hoy no voy a comenzar, mañana sí. Al día siguiente le llegué. Hoy quisiera comenzar, pero hoy no puedo, mañana sí. Ella le llamo. Entonces, nunca vamos a poder hacer, ¿verdad? Entonces, ¿confiamos o no confiamos verdaderamente en esa misericordia, en ese amor, en ese poder y en esa fuerza de Dios que nos quita, que nos da la fuerza necesaria, ¿verdad?, para poder cambiar? Vamos a seguir un poquitito más sobre estas tentaciones, queridos hermanos. Las masas, en este sentido, siempre hemos escuchado en el Evangelio, buscan siempre el pan. Buscan y van detrás. Escuchen bien, esta es una gran tentación, ¿eh? Todos buscan el pan. Todos van detrás del pan. Capítulo 6, ¿verdad? En un momento Jesús porque dice, ustedes vienen aquí solamente detrás de mí porque les di de comer. O Mangaro Ponaya, capítulo 6, ¿verdad? Al final ya eso cuando todos le siguen, ¿verdad? El discurso sobre el pan de vida. Danos siempre de este pan. Jesús le hace, ¿verdad? Le hace la multiplicación. Yo les digo que si ustedes comen verdaderamente de esto, ustedes van a comer verdaderamente el pan de vida. Entonces, detrás de esto Jesús como que les insiste algo, la gente que viene como masa viene detrás de él. Y después, entonces, hasta incluso algunos medio desconfían de Jesús después de que les dio tanto, les dio de comer. Todos le buscan por el pan. Hay entre ustedes algunos que no creen en Jesús. Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Aquí le mete un poquitito, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros nos presentamos de un momento, lo que dijimos en nuestro curso bíblico, la cuestión del amén, la cuestión de la adhesión total a Dios. Es importante el amén. Jesús sabía, dice, quién lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarle. ¿Me llama? Cuando Jesús comienza a exigir, cuando Jesús le dice, no, muchos de ustedes vienen solamente por el pan. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro es de nuevo prototipo y modelo para nosotros, ¿verdad? Pedro es el que está representando a la comunidad, a la iglesia, el que está al frente de la comunidad. ¿Por qué a ustedes les parece, verdad, que Pedro es presentado en todo momento así, ante la comunidad, como aquel que nos representa a todos, a la iglesia, verdad? Él me votaba en síntesis, ¿verdad? Y Jesús cuando le dice, ustedes también quieren irse, Pedro entonces reacciona, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Eremina señan de Yara. Qué lindo sería mirar un poco aquí este gesto de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo será que estaba hablando ahí con Jesús? Cuando Jesús ahí estaba hablando y le dice, che, socio, me vio José ahí, se ya te vio, Pejopá te vio. ¿Ustedes también se quieren ir? Está Pejopá. Si es que no creen verdaderamente y no se adhieren verdaderamente a lo que le estoy diciendo. Y ahí en ese discurso, ahí Pedro salta y le dice, Señor, jamó pico la rojota. ¿Junto a quién nos vamos a ir, Señor? Solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Qué lindo que sería, ¿verdad? Mirar un poco y ver esta reacción, ¿verdad?, sincera que sale del corazón de Pedro. Él no está representando, ¿verdad?, está al frente de la comunidad. Es por eso que se le pone a Pedro al frente. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Hemos creído. Y por eso sabemos, Jesús continuó, ¿no soy yo acaso el que los eligió a ustedes los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, que era uno de los 12, el que lo iba a entregar. Bueno, ahí entonces nos damos cuenta, queridos hermanos, queridos amigos, la gente que le busca a Jesús, ¿verdad?, y va detrás del pan, le está buscando. Y en el fondo, lo que está buscando es simplemente uno de los aspectos.
no está haciendo entonces esa síntesis de la vida, de la existencia. No vengan detrás del pan simplemente. Eso es caduco, eso termina. Lo que ustedes van a recibir. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy el pan de vida. Llegó la pomon garuta, llegó la pomon bareteta. Ustedes van a poder tener esa fuerza y esa gracia en la medida en que ustedes entiendan verdaderamente quién soy yo. El que les puede alimentar, pero no simplemente con el pan que muere, sino que el pan de la vida, el pan que les da la vida eterna. Es decir, esa formación integral del hombre, completamente, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia también en este curso bíblico, que no sea simplemente un estudio, sino que esto nos llegue también a lo más profundo del corazón, que también nosotros podamos decir, así como dice aquí Pedro, ¿verdad? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.